De vuelta aquí en saludarte. Dentro de la alimentación hemos visto muchos cambios, muchas propuestas. Y ahora vamos a hablar sobre otro tema que nunca lo tocamos. Incorporar en la alimentación una dosis diaria de microorganismos vivos en nuestra alimentación diaria. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con la doctora Andrea González, que es licenciada en nutrición y doctora en Ciencias de la Salud, integrante de Profeni y jefa del Departamento de Alimentación del Hospital de Gastroenterología, doctor Bonorino Unaondo. Doctora Andrea González, ¿nos está escuchando? Sí, estoy escuchando. Bueno, un placer saludarla, doctora. Y, a ver, cuéntenos un poquitito, ¿qué es esto de incorporar microorganismos a nuestra alimentación? Buenas tardes a todos primero, y sí, claro, es un tema que a los nutricionistas y a los profesionales de la salud nos está preocupando, porque, para ser clara, esto tiene que ver con la evolución del estilo de vida, ¿no? El estilo de vida moderno, por decirlo de alguna manera, ha incidido en que vayamos perdiendo calidad en nuestra microbiota, o sea, en todos esos organismos que nos habitan y por fuera. Y por supuesto en esto también incide en lo que comemos, ¿no? Así es. Y el gran procesamiento de los alimentos, ¿no?, ha llevado a que cada vez consumamos menos microorganismos, porque la realidad es que los alimentos en su estado de origen natural tienen microorganismos, por ejemplo, claro, hortalizas, frutas, ¿sí? Y si uno compara un estilo de vida occidental donde realmente el consumo de frutas, verduras es muy bajo, y de fermentados específicamente menos, porque uno puede hablar de consumo más de alimentos fermentados en culturas orientales, ¿no? Podemos hablar de la kombucha, del kimchi, pero acá en nuestras culturas lo más cercano que tenemos a un alimento seguro fermentado es el yogur. El yogur, claro. Y en esto hay, digamos, grupos de personas que tienen mayor hábito de consumirlo y otros que no. Entonces, realmente estamos con un déficit de microorganismos. Hablamos de la microbiota, que la microbiota, como usted nos explicó, es una serie de microorganismos que normalmente tenemos todos los seres humanos en todo nuestro cuerpo, especialmente en nuestro tubo digestivo. ¿Por qué es importante que nosotros agreguemos más microorganismos a esa microbiota? El yogur sería uno de ellos, pero seguramente hay otros alimentos con esto. Pero ¿qué importancia tiene estos microorganismos para nuestra microbiota? La importancia es que hoy, Marcelo, la microbiota es otro órgano de nuestro cuerpo, así se ha descubierto. Y es un órgano fundamental, porque incide en cualquier cantidad de procesos, desde el metabolismo, desde la inmunidad. Entonces, esa microbiota que tenemos tiene que ser abundante y diversa. Para que sea abundante y diversa, la tenemos que alimentar, tenemos que darle más cantidad de organismos para que se conserve de esa manera y no se agote. Porque eso es lo que pasa, después se empieza a vivir con una microbiota agotada. La alimentación es fundamental, pero también podrían nombrar, y seguramente lo han escuchado o tratado en el programa, esto de la teoría de la higiene, ¿no? Esto de haber aumentado tanto las medidas antisépticas, ni que hablar lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Sí. Que hemos barrido nuestros microorganismos también. Claro, terminó siendo negativo ese exceso de higiene, exacto. Entonces, ¿cómo sería? ¿Todos deberíamos tomar yogur una vez por día, 2 veces por...? ¿Cómo sería? Sí, lo estamos analizando seriamente en las guías alimentarias, porque, vuelvo a decir, en nuestra vida occidental, en nuestros hábitos alimentarios saludables, hay que incluir más cantidad de hortalizas y verduras, pero alimentos fermentados, seguros, lo que tenemos es el yogur. El yogur. Y la verdad que sí, se ha visto que personas, o sea, en estudios importantes, ¿no?, de investigación, que personas que aumentan
solo en 100 gramos de consumo de yogur por día tienen mucho mejor pronóstico desde lo cardiovascular. Ajá. Ahí estamos. Ajá. Muy interesante esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso hay un estudio muy interesante con mucha cantidad de personas donde si se reemplazaban, mire qué interesante, 400 gramos de comida ultraprocesada por 400 gramos de alimentos que sabemos tienen microorganismos vivos, y más o menos el mix se había hecho entre 100 a 200 gramos de yogur, 75 a 150 de fruta y 150 de hortalizas, o sea, no es tanto de lo que estoy hablando. Era un cambio súper, o sea, estadísticamente significativo en el pronóstico cardiovascular. Por lo tanto, deberíamos incorporar a la dieta diaria una cantidad de yogur. ¿Y en qué otros alimentos podemos encontrar microorganismos también? Sí, por eso le comentaba frutas, verduras en sus En todos ellos claro, vamos a encontrar también. y por supuesto más si son vegetales fermentados, por ejemplo el chucrut, que sería Ajá, lo más cercano a lo que podríamos comer, ¿no? perfecto. Y siempre, esto quiero recalcarlo, en la base de lo que es un patrón alimentario saludable, porque no tiene sentido ingerir un alimento cuando todo el resto de la base que uno ingiere no es saludable. Entonces hay que recalcar que todo esto es importante dentro de un consumo adecuado de hortalizas, de verduras, de lácteos en general. El queso, por ejemplo, también es un alimento fermentado. La ventaja del yogur es que además de tener sus propios microorganismos, que son los que fermentan la matriz del yogur, a veces se le agregan, y esto es muy bueno, probióticos, que son otros microorganismos vivos que se agregan a los ya específicos del yogur, y entonces ahí tenemos también más cantidad de organismos vivos. Bien, claro. Qué bueno, qué interesante. Es decir, le agregamos todos estos elementos. Claro, por uno se hacía la idea que el yogur, bueno, tiene calcio, tiene, no sé, proteínas, tiene vitaminas, lo que sea, pero nunca pensamos en los microorganismos, ¿no? Tal cual. Que se nos agrega con esto. ¿Y qué pasa con la leche? Que la leche, bueno, está pasteurizada justamente para eliminar muchos organismos que son patológicos. Bueno, pero ¿la leche podría hacer algo así o está muy lejos de ser No, a beneficiosa? ver, la leche, al estar pasteurizada, y obvio, fue absolutamente un avance enorme. Sí, Esto de la pasteurización en la leche, esto no se discute. El punto es que en la leche pasteurizada no tengo este beneficio del yogur de los microorganismos vivos. claro, Sí, claro. por supuesto, al ser una matriz láctea, podemos hablar de lo que dijiste antes, del calcio, de los micronutrientes, por supuesto, esos beneficios están. Eso sí. Pero, agrego, el yogur como matriz láctea es la mejor matriz para la absorción del yogur por la acidez, porque el pH ácido favorece la absorción del calcio. Y otro beneficio también es que todas aquellas personas que son intolerantes a la lactosa y que posiblemente un vaso de leche les cause inflamación, tomar yogur en la misma cantidad nos beneficia, porque el yogur, toda la lactosa prácticamente, el 70% pasa a ácido láctico. El ácido láctico es un compuesto antiinflamatorio y entonces baja abruptamente la cantidad de lactosa. Ya. Es una matriz muy versátil. Y Eh, también por eso desde Profeni, en la alimentación de los niños, estamos realmente proponiendo este agregado, este cambio, porque se ve, y lo leemos en estudios poblacionales, que los niños que empiezan a consumir este tipo de alimentos empiezan a dejar de consumir paquetes. Y esto es ajá. fundamental. Bien, acá me preguntan también el tipo de yogur, es decir, a ver, hay yogur descremado, hay yogur que tiene sabores distintos. ¿Cómo es esto? ¿Cualquiera Bueno, les puede nosotros, servir? no. A ver, todos son fermentados. Esto que quede claro. Ahora, nosotros, desde profesionales de la salud, recomendamos los naturales, ¿no? Ah, O sea, aquel que no tenga agregado de azúcares, claro, que no tenga exceso en grasas, porque, insisto, nosotros lo manejamos dentro de lo que es un patrón alimentario saludable. Entonces, bien, si ustedes me dicen
¿Qué recomendamos? Un yogur natural. Yogur natural, perfecto. Y el agregado de cereales, como tienen algunos, es beneficioso porque he escuchado, he leído opiniones bastante opuestas a eso. Y sí, porque depende qué cereales. Porque si nosotros pensamos en que sean cereales integrales, o sea, que tienen toda la cáscara también, que es la fibra, que es tan importante para la microbiota intestinal, y sin azúcar, bueno, eso es fantástico. Ahora, si lo que se va a agregar es un cereal que no tiene fibra y que es azucarado, bueno, ahí... No, no, eso no, directamente no. No, especialmente no. en los chicos, bueno, los chicos y adultos, ¿no? Pero estamos hablando de los chicos que les gustan los cereales, eso sería que no. Ahora me están llegando muchas preguntas. Bueno, el tema de nutrición es un tema que, que en realidad atrae y mucho. Sí, lo sabemos. Y me preguntan acá el tema del yogur. ¿Yogur y qué más podemos decir? Un desayuno, ¿no? Yo me levanto, me tomo un yogur. ¿Con qué lo puedo acompañar el yogur? Bueno, justamente, al ser esta matriz tan versátil, el yogur se puede acompañar con frutas. O sea, está visto que el consumo de frutas ha bajado enormemente. Y la diversidad de los colores de la fruta garantiza principios bioactivos diferentes, ¿sí? Que también alimentan de manera beneficiosa a la microbiota intestinal. Por ejemplo, los taninos, ¿no? Los distintos colores de las frutas, los frutos rojos, todo el pigmento natural del fruto rojo es maravilloso. Entonces, un yogur que tiene frutas naturales, que tiene cereales integrales, hasta puede ser un pan integral. Pan ¿no? integral. Eso sí que es un buen desayuno. Bien. Los frutos rojos, el pan integral. Puede ser un panqueque casero de avena. Eso es muy fácil bueno. de hacer. La avena también es súper alimento. Entonces, bien, combinar avena, yogur natural, frutas de distintos colores, bueno, es un desayuno que debiéramos sostener. Ahora me preguntan, otra de las preguntas que a veces, no en este momento, pero es el pan, ¿natural o tostado es mejor? Mejor una tostada y no el pan así como sale del sobre. Marcelo, eso se popularizó, el tema del fresco tostado, desde los problemas del sobrepeso y la obesidad. Claro, ¿no? sí. Porque uno, si lo mira desde lo ingesto absortivo, ¿qué dice? Tostado, pero sin productos de tostación, o sea, digamos más desecado. Sí. Eso hace una mejor digestibilidad, porque hay un mejor contacto de la enzima con el sustrato pan. Sí. Eso es una mirada, y desde ahí decimos, bueno, mejor que esté no fresco. Ahora, si vamos a pensar desde un valor calórico, no tenemos diferencia. Es lo mismo. Y desde otro lado, cuando se pensó en la saciedad, ¿no? En cuál da más saciedad, ahí tenemos que ir a pensar en un pan integral, que la fibra va a cumplir su función de mayor tiempo de permanencia gástrica, y eso va a dar más saciedad. Bien, pues yo estaba con la idea de que el pan tostado, una tostada tenía menos calorías que la misma porción en un pan fresco. Pero usted me dice que es lo mismo. No, porque no cambia la composición química, cambia la situación física del alimento. Bueno, qué interesante. Pero la digestión es mejor entonces en un pan tostado que en un fresco. Sí, eso sí. Bueno, qué bueno esto, ¿eh? Qué cosas que nos está enseñando, doctora, que teníamos el concepto, teníamos el concepto de rebote, siempre se habla a la mañana tostadas con, no sé, con un queso fresco, con o en este caso con yogur, pero siempre tostadas, parecía el término pan tostado. No, en realidad no, incluso pueden prescindir, porque puede ser también agregar un alimento proteico como el huevo, o sea, tenemos otros recursos, ¿no? Porque el peligro de hablar de pan es que haya una base de panificados en la alimentación, ¿no? Y sobre todo panificados blancos. Bien, ¿sí? bien. Entonces, ese es el peligro. Después,
le diría que no hay ningún problema. Entonces, y otra cosa que me acaba de decir es el tema del pan. El pan integral. Hablamos del pan integral, que es el mejor, no el otro pan, el que es el, llamémosle común o lactal, sino que el mejor es el integral. Sí, 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 sin duda, sin duda. Cuando estamos hablando de esto nuevamente, ¿no? De ayudar a colaborar en que nuestra microbiota sea abundante y diversa, porque la fibra es un alimento fundamental para la microbiota y el pan blanco no la tiene. Por El pan blanco no la tiene. Le han sacado la cáscara que le da ese color amarronado, ¿no? Está. Bueno, me siguen llegando alguna otra pregunta, pero ya que tenemos tiempo se las voy a decir. Y ya nos corremos un poquito de este tema del yogur y me preguntan sobre las verduras. Sí. ¿Verduras crudas o verduras cocidas? ¿O las dos? Sí. A ver, sin duda que vamos a aconsejar verduras crudas, ¿no? Ajá. Porque en el alimento crudo está la máxima expresión de los micronutrientes, que es un tema fundamental. Porque muchas veces en la alimentación se habla de hidrato, proteína, grasa, que son los macros, los nutrientes grandotes, ¿no? Sí. Pero los chiquititos, todo lo que tiene que ver con vitaminas, minerales, ¿no? Esos justamente son los más, digamos, expuestos, los más lábiles a los procesos de cocción. Y entonces muchas veces los perdemos, si tampoco supimos cocinar bien el alimento, porque hay distintas formas de cocción, ¿no? Claro, claro. Pero entonces, digamos, el concepto sería frescos. Frescos, sí, las verduras frescas, bien, qué bueno. Y acompañadas de, a ver, acá me preguntan, ¿es bueno comer carne? Sí, carne seguramente es bueno, pero porciones de carne, todos los días carne, 2 veces por semana carne, ¿cómo complementamos? Porque verduras seguramente todos los días sería bueno, pero ¿con qué la acompañamos? Bueno, eso es interesante porque el punto de hablar de carnes, ¿no? Ahí sí tenemos que ir otra vez a nutrientes, ¿no? Sabemos que las carnes tienen el mejor hierro y sabemos la alta prevalencia de anemia en las poblaciones cuando esto no se hace, ¿no? Sí. Es un tema a considerar. Y el otro tema de la carne es la proteína, Marcelo. La proteína. Cada vez más tenemos que prestar atención al consumo de proteínas. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra salud muscular. Y el músculo es como nuestra proteína activa, es lo que nos garantiza calidad de vida. Bien, entonces, ¿y cuántas veces por semana comemos carne entonces? Deberíamos. A ver, generalizamos carne en carnes blancas, carnes rojas. Sí. Bien. Tenemos pollo, pescado. Sí. Exacto, pollo, pescado, que siempre le digo, Argentina con los ríos, las costas que tenemos, mucho más pescado debiéramos consumir. Exacto, sí. Entonces, entre pescado, carnes blancas, carnes rojas, hay que comer una porción pequeña todos los días. Todos los días, bien, eso es interesante. Todos los días una porción pequeña. Sí. Más las carnes que son con hipograsas, ¿no? Sí, claro. Esas serían las mejores de todas. Bueno, doctora, última pregunta, pero me queda en la duda. Cuéntenos un poquito qué es el Profeni. Mira, eso es maravilloso. El Profeni, somos un grupo de profesionales preocupados, abocados a la infancia, ¿no? Sí. Somos interdisciplinarios, hemos transitado mucho camino todos y nos hemos dado cuenta que tenemos que ocuparnos de la infancia, ya sea investigando, haciendo docencia, ofreciendo asesoramiento para que justamente los productos sean más saludables y trabajamos en grupo activamente para mejorar la calidad de vida de la infancia. Ajá, bien. ¿Y son un grupo de profesionales que trabajan en el Udaondo, digamos? No, son de lugares diversos, públicos, privados, algunos abocados a la salud pública, otros no, pediatras, gastroenterólogos, nutricionistas, investigadores, bien diversos. Doctora Andrea González, muchísimas gracias por su tiempo, la verdad que nos ha enseñado cosas nuevas, cómo comer mejor, cómo estar más saludable y sacando un poquito los mitos que
que yo tenía también y seguramente algunos oyentes también. Así que le agradezco muchísimo su tiempo. Al contrario, un placer y que haya servido. Sí que sirvió, por supuesto que sí. Un gran abrazo, doctora. Hasta luego, igualmente. Bueno, doctora Andrea González, licenciada en nutrición. Interesante lo que nos ha contado, ¿no?